Entonces, a veces nosotros suponemos que tenemos claro lo que tenemos que hacer, pero no lo tenemos tan claro porque hay que hacer una serie de procesos y eso lo voy a inducir a ustedes a una serie de preguntas, ¿uh? Para que ustedes se cuestionen qué es lo que podría mejorar. Entonces, la diferencia es que el programa lo tiene claro. Además, estudia los aspectos que lo pueden llevar lejos o aquellos aspectos que lo pueden frenar. No son producto de la casualidad, no es producto de que de pronto tengo resultado, de pronto no tengo resultado, es que ellos provocan ese resultado. Entonces, es muy claro que cuando hablamos de ciclismo, cuando yo he trabajado con ciclistas en Europa, básicamente ellos hacen como todo un documento de cuál es el camino que ellos quieren seguir, de cómo es que van a entrenar, de qué es lo que tienen que aprender, de cuáles son los aspectos importantes dentro de su camino como ciclista para rendir en una competencia, para rendir en entrenamientos. Entonces la pregunta es fundamental. La primera pregunta que le hacemos a los atletas es esto: de hoy a 10 años, ¿dónde te gustaría estar? ¿Dónde yo me gustaría estar dentro de 10 años? Porque básicamente, cuando uno se plantea eso, uno puede entender que es una evolución. El ciclista, al igual que todos los atletas, es una evolución. O sea, uno no hace lo mismo este año que el próximo año. Hay que hacer cosas diferentes. Entonces, me gusta mucho una frase que se me olvidó poner aquí, que es de Albert Einstein. Albert Einstein, no sé si se acuerdan ustedes, fue un físico matemático muy famoso. Se le consideraba en su época el hombre más inteligente y le preguntaron a Albert Einstein: usted que es el hombre más inteligente del planeta en este momento, en este periodo de tiempo, ¿cómo definiría usted estupidez? Y dice Albert Einstein: estupidez es hacer lo mismo que viene haciendo año tras año tras año y esperar resultados diferentes. Entonces, si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo este año, ¿a dónde llegarán dentro de 10 años? Puede ser que lleguen lejos, puede ser que no lleguen lejos, pero lo más importante es que el éxito es una evolución continua y uno tiene que tener claro eso. Uno tiene que saber que te puede frenar para llegar al éxito, que te puede frenar para llegar a 10 años. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué aspecto yo debo mejorar? ¿Uh? ¿O qué aspectos que yo ya poseo tengo que mantenerlos para que siga yo en crecimiento como atleta? ¿Y qué camino yo estoy dispuesto a construir? ¿Qué cambios establecer? ¿Qué modificaciones implementar? ¿Cómo yo debo estructurar ese camino para que yo pueda tener éxito? Entonces, es interesante porque cuando estás en un equipo profesional, lo que vas a ver es que los ciclistas y los atletas que llegan lejos son gente muy responsable. Responsable, si yo les pregunto a usted qué es responsabilidad, ¿alguno de ustedes que me pueda decir alguna idea que comprende usted por ser responsable? ¿Alguien que se le ocurra decir algo? ¿Qué Y piensa? la responsabilidad, buenas Ujú. noches. De no, ser responsable, a mi criterio, es pues estar enfocado en algo y entregarle la mayor energía posible a eso por lograr el mejor resultado Ok, solicitado o esperado por uno. sí. Ahora, más o menos va por ahí, pero es interesante, cuando trabajamos cuando hacemos una inducción al trabajo mental deportivo, vamos a clarificar una serie de términos. Responsable es responder, con habilidad. Entonces, respuesta y sable de habilidad. Entonces, responsable es saber responder con habilidad en el momento oportuno. Eso es ser una persona responsable. A veces pensamos que una persona responsable es aquella que es tenaz, que es entregada, que trabaja mucho, que hace muchas cosas, que se esfuerza demasiado, que está muy comprometida. Pero básicamente a los atletas, a los ciclistas, por ejemplo, yo he estado en el Tour de Francia, en Giro, en la Vuelta, he estado no en todo el Giro, no en todo el Tour o la Vuelta, he estado en diferentes etapas. Y lo que se le habla a los ciclistas es de ser habilidosos para poder responder. Por ejemplo, cuando tú vas en un pelotón y ves que el pelotón se está tirando mucho a la
a una parte de la carretera, cuando está bajando, uno debe responder con habilidad y predecir que en ese lado podría haber un accidente. O cuando uno ve una carretera mojada, entonces uno debe responder con habilidad y saber que debe guardar una distancia mayor de la normal. O cuando ves un ataque, no sé si ustedes vieron el reportaje de Netflix del Tour de Francia, los últimos 5 kilómetros, 3 kilómetros, es una salvajada. O sea, cuando uno ve las cámaras o cuando uno habla con los ciclistas, los tipos van a una velocidad que es, ellos lo que hacen es buscar su mejor posición posible, ¿eh? Y prevenir desde un ataque hasta un posible accidente. Entonces, eso es responder con habilidad. No es tanto entregarse a hacerlo muy fuerte o hacerlo muy intenso. 5 consejos que se les dice a los ciclistas que deben tener. Todo tenés que escribirlo. O sea, me acuerdo muy bien, no sé si se acuerdan ustedes de Froome. Froome, cuando me parece que 4 Tour de Francia, ganó un Giro, me parece, y una vuelta. Se quedó en una vuelta, no me acuerdo el Giro en qué año fue, o si fue que lo ganó, pero en todo caso, lo que les quiero decir es que él tenía todo un documento. Él había escrito como 20 páginas de todo lo que tenía que hacer él en el Tour de Francia para hacer un Tour de Francia en forma eficiente y para evitar caídas y para evitar la pájara, como dicen los españoles, para evitar la deshidratación, para evitar la hambruna. Entonces, a veces uno piensa que como ciclista o como atleta es simplemente darle. O sea, ya uno sabe lo que tiene que hacer. Ajá. Olvídate, un profesional no es que sabe lo que tiene que hacer, es que lo tiene escrito. Entonces, porque nadie de esa gente llega lejos por casualidad. Entonces, se les pide a ellos hacer una serie de escritos, inclusive se les pide hacer cuando usted se pincha, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tengo que hacer esto y esto, bueno, escríbalo y téngalo presente. Y son como tareas que le pone uno a los ciclistas. Bueno, tiene que tenerlo por escrito y tiene que tenerlo de una manera visible para que lo esté recordando. Y es muy importante, uno a los atletas les recuerda que el deseo no es lo que lo lleva adelante, no es que usted tenga mucha coraje, no es que usted tenga mucha garra. O sea, es la planificación. O sea, porque si uno no planifica, no tiene éxito. Y si uno planifica mal, pues va a tener un mal éxito. Entonces, lo importante es entender que no el entrenar fuerte, el entrenar duro, es lo que te va a llevar lejos como atleta, sino el hacerlo en forma eficiente. No es que trabajas más, sino es que trabajas más integral. Entonces, es muy importante porque uno recoge lo que siembra. Si ustedes vieron a Roglic, él dice que él preparó 2 años para ganar el Giro de Italia y 2 años para ganar el Tour de Francia. No fue que en ese año entrenó y lo ganó, no fue que 6 meses antes lo entrenó y lo ganó. Y muchos ciclistas preparan 2, 3 años un evento. Cuando hablamos de preparar, no es entrenamiento, es todo que incorporan una hidratación eficiente o incorporan una alimentación eficiente, incorporan un sueño eficiente. Entonces el éxito no es por casualidad, no es que de pronto uno comenzó a rendir más, no es que de pronto uno tuvo mejor resultado. Cada atleta, cada ciclista se vuelve un experto, pasa de ser principiante a ser un experto en lo que tiene que hacer en forma eficiente. Y esa expertise, esa experiencia, es lo que le hace a él tener éxito. Entonces, para clarificar el camino, hay que ser consciente de 5 aspectos. 1, la única forma de llegar lejos, donde quieres llegar, es saber cómo quieres llegar. O sea, tienes que saber cómo quieres llegar, pero tienes que saber a dónde vas a llegar. ¿Qué significa? Que usualmente cuando comienza la temporada, se planifica por ahí del mes de diciembre, toda la temporada del año, uno le dice a los atletas, bueno, estamos en diciembre, ¿qué competencias quieres hacer tú a través de todo el año? ¿Vas a competir, tu punto más importante va a ser la Vuelta a España o va a ser el Tour? Y de ahí el ciclista se prepara y también tiene que pasar una serie de test de evaluación para ver si califica para ir ahí dentro del equipo. Un equipo, yo me acuerdo cuando estaba el equipo FONAC,
cuando hizo el Fonac, que ganaron, por cierto, el Tour de Francia, un tipo que después se salió dopado, pero el equipo constaba con 75 personas en total, de los cuales habían 32 ciclistas. En ese tiempo 9 fueron escogidos para ir al Tour de Francia, pero toda la nómina era 75, de los cuales 32 eran ciclistas y todo el resto era personal administrativo. Y a todos los ciclistas se les dicen, o sea, haga una planificación de los eventos que usted quiere hacer y nosotros vamos evaluando si lo tomamos en cuenta o no. Entonces, saber dónde quiere llegar es importante, pero no es suficiente, porque ellos les pide, bueno, si tú quieres ir a tal evento, por ejemplo, el Tour and Under, o quieres ir a cualquier evento, las Ardenes que vas, o Liège-Bastogne-Liège, o si vas a cualquiera de los eventos europeos o en Asia, entonces ellos tienen que comprender que deben planificar y deben decirle al manager, o sea, cómo ellos piensan que pueden llegar. Porque básicamente lo que vas a encontrar es que muchos equipos no tienen entrenador. Mi experiencia fue esta. Mi experiencia fue que a los ciclistas les paga tanto dinero y usted se hace cargo de su entrenador, de su preparador físico, de su terapeuta. Y yo me acuerdo cuando estaba el equipo de Radio Shack y de Discovery con Lance Armstrong, esa fue la época que yo estuve en Europa. El equipo Discovery, un equipo estadounidense, y tenía 3 corredores estadounidenses y tenía 9 rusos. Yo soy de Rusia, hablo ruso bien, entonces tuve una buena oportunidad ahí. Pero lo que les quiero decir es que a veces los ciclistas ni se conocen. Entonces les paga suficiente para que ellos se encarguen de todo. ¿Y qué hace el manager? En este caso, Johan Brunel. Lo que hacía, Johan Brunel era el manager en ese tiempo, es pedir cuentas. O sea, si usted rinde, se le paga, si no rinde, va para afuera el equipo. Entonces, hay que saber cómo vas a llegar. Entonces, el mismo ciclista se vuelve un estratega de sí mismo. ¿Cuándo puedes llegar en forma? O sea, calcule cuándo usted puede llegar en forma y qué es lo que tú tienes que hacer. Le pagamos para que rinda. Usted agencie y organice y gestione y planifique cuál va a ser su rendimiento y cuál va a ser su estilo de vida, su perfil de vida para tener éxito. Y entonces es importante porque aquí ves que lo que es importante para un ciclista, para un atleta, trazar planes de acción que te permitan llegar a ti a lograr lo que tú deseas. Esta charla de hoy no se trata de muchos temas, hay 15 aspectos importantes, sin embargo no podemos cubrir los 15. Lo que vamos es a trabajar en uno de ellos, y este aspecto, ahí les menciono los 15, como esta charla está grabada, la van a poder ver si quieren repetir. Vamos a ver solo el primer aspecto de estos 15 que tenemos hoy, y comenzamos con este primer aspecto. Dice el atleta eficaz versus el atleta eficiente. Primero, ¿hay alguna pregunta hasta el momento o está todo claro? Todo claro, gracias. ¿Alguien Todo que tenga una claro. duda? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces vean qué interesante. El atleta eficaz. Si ustedes piensen, o sea, cómo ustedes van, vamos a ver, van formando en su mente qué tipo de atleta usted es. El atleta eficaz o el ciclista eficaz logra lo que se propone sin importar cuánto le cueste. Por ejemplo, hemos tenido ciclistas que entrenan muchísimo y tienen resultado, pero tienen un gran gasto y lo que les pasa es que se vuelven muy buenos unos años y después desaparecen, porque han gastado tanta energía, se han quemado tanto para lograr lo que quieren, que ellos son muy eficaces, porque logran lo que se proponen, pero a un costo muy alto. Entonces, consiguen resultados esperados de forma satisfactoria independientemente de los recursos utilizados. Entonces, uno a veces piensa que esta persona va a llegar muy lejos porque este ciclista tiene muy buenos resultados. Lo que pasa es que vas a ver 1 o 2 años después y desaparece. O se quedó igual, simplemente quedó en un plato. Hay un término francés interesante que se llama plateau, que es como una meseta de rendimiento donde los ciclistas no avanzan más. Entonces, el atleta eficiente o el ciclista eficiente logra lo que se propone, pero mide cuánto le cuesta lograr, o sea, no gasta más energía de la cuenta. Y lo que busca, y lo que todo ciclista busca, por eso ustedes ven los comentaristas en el Tour de Francia,
o en las grandes vueltas, ven que los grandes ciclistas se dosifican mucho mejor que aquellos que son más amateur. Entonces, lo que ellos buscan es ir teniendo un buen resultado a través del año. Si ven a Pogačar, ganó muchas de las competencias al inicio del año. Es un ciclista muy potente para su peso y es bastante explosivo. Es excelente escalador y es excelente pasista a la vez, a diferencia de Vinegar, que es más un ciclista por etapas, de muchas etapas consecutivas o de muchas competencias muy largas, por decirlo así. Entonces, lo que vemos es que el ciclista eficiente logra lo que se propone, pero midiéndolo bien y buscando gastarse lo menos posible. ¿Qué es lo que encontramos en las grandes etapas o en las diferentes competencias a través del año? Hay ciclistas que usualmente rinden muy bien la primera parte del año y la segunda parte están quemados, o viceversa. O bien, son ciclistas que las primeras semanas de un tour, un giro, una vuelta van muy bien y después se caen. Porque lo que busca un ciclista eficiente es desgastarse lo menos posible, es ahorrar la mayor cantidad de energía. Igual cuando compite, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Van a ver muchos ciclistas que de pronto se van en una escapada y lo usual, la escapada rara vez llega. Porque son ciclistas que se van a una escapada y después duran 2, 3, 4 días en poderse recuperar si están en una gran vuelta. Y si están en una clásica, usualmente hacen una escapada y no logran llegar al final. Entonces, uno de los aspectos importantes que debe tener un atleta es el ahorro energético, y eso lo debe tener muy, muy claro, porque en eso está la eficiencia. Y si vemos el ejemplo que está aquí de eficiencia versus eficacia, es como un bombillo. Los dos bombillos alumbran muy bien, solo que uno alumbra más que el otro, y eso es lo que estamos hablando con lo que es eficiencia. Entonces, la eficacia deportiva, y eso quiero que ustedes lo tengan claro, la eficacia deportiva valora solo si el atleta, en este caso el ciclista, es capaz de lograr la meta propuesta. O sea, un atleta que tiene eficacia es aquel que logra la meta, sin tomar en cuenta cuánto tiempo le tomó lograrlo o cuántos recursos, cuánto se desgastó logrando esa meta. La eficiencia deportiva, que es lo que se busca usualmente en los deportes como es el ciclismo, que son de muy endurance, de muchas horas de competencia, se define como la relación entre los recursos, o sea, qué tanto esfuerzo yo hago, qué tantos recursos yo utilizo y qué tanto puedo lograr, qué tanto éxito puedo lograr. Entonces, la eficiencia deportiva se da cuando se utilizan los menos recursos posibles para lograr la meta que uno se propone. Entonces, por lo tanto, el atleta eficaz y el eficiente son diferentes. El atleta eficaz, como el eficiente, consiguen siempre lo mismo, que es tener una meta específica, lograr algo, lograr un objetivo. Sin embargo, el atleta eficiente lo que busca es lograr optimizar su desempeño, utilizando los menos recursos posibles, desgastándose lo menos posible, haciendo los ataques más eficientes. Por eso es interesante cuando uno está sumergido en este mundo del ciclismo y sobre todo en Europa, te das cuenta que a veces los managers escogen a unos ciclistas que de pronto no están en tan buena forma como otros dentro del equipo. Pero estos managers saben que ese atleta es mucho más, entre comillas, inteligente, en este caso es mucho más eficiente a la hora de competir. Sabe cuál es la escapada correcta, o sabe cuándo atacar, sabe cuándo recuperarse, sabe cómo ir detrás del pelotón, sabe y es muy consciente de cómo se debe hidratar, de cuánto debe comer. Y no gasta mucha energía, porque aquel que gasta mucha energía usualmente no llega al final. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si no, continuamos. Voy a hacer una parte aquí que veo que... ok. Entonces hay 4 tipos de atleta, en este caso 4 tipos de ciclista. Entonces aquel que es ineficiente y ineficaz. Ese desperdicio de recursos es aquel que entrena mucho y nunca hace una buena carrera. O hace una carrera y no tiene resultados
Hacer una buena carrera, perdón, ahora lo clarifico, no es necesariamente ganarla. Es que en el caso como se ve en Europa, hay muchos que son peones y se valoriza el peón porque está en el momento preciso cuando tú lo necesitas. ¿Ah? Y va a jalar el pelotón o le va a ayudar a su líder en el momento preciso. Entonces, el ciclista ineficiente y ineficaz es que entrena demasiado y no rinde en su competencia, ya sea en su carrera, ya sea porque no está en el momento presente o cuando se necesita, o bien porque él no tiene el resultado deseado. Y en algunos casos, no sé si vieron un ciclista que es muy bueno, que ha cometido una serie de errores, como es el francés, que fue campeón del mundo, a la Philippe, cuando él hizo muchas escapadas que no llegaron a ningún lado. Entonces, uno de los comentarios es que el tipo no estaba siendo eficiente en sus ataques. Entonces, el segundo tipo es eficiente y ineficaz, administra muy bien los recursos, o sea, el tipo va muy bien, hace todo bien, pero al final no logra cuajar su resultado. Entrena bien, está compitiendo, está en una buena posición, pero al final algo le pasa y no hace una buena carrera. El atleta ineficiente y eficaz es aquel que desperdicia los recursos, pero alcanza las metas. Hay ciclistas que no se administran muy bien y a veces tienen la suerte de estar en una muy buena posición. Y usualmente esos son tal vez los ciclistas que se basan mucho en la experiencia. Aquellos ciclistas que ya tienen muchos años de estar rodando y entonces a veces pegan una buena o no competencia. Y el ciclista eficiente, eficaz es aquel que administra los recursos. Usualmente, en esta parte, y quiero que les quede claro, esta parte es donde se identifican los líderes. Por ejemplo, Roglic, Pogačar, Vingegaard, el caso de Van Aert, el caso de Remco Evenepoel, son ciclistas que son muy eficientes y son muy eficaces a la hora de competir. Entrenan bien, hacen una buena carrera y usualmente siempre están en los momentos cruciales en una competencia. Entonces, la gente dice, bueno, es que él es muy bueno, o sea, tiene mucha resistencia, tiene mucha potencia. No, olvídate, eso es todo un planteamiento mental que a menos que uno sepa que eso existe, a menos que uno sepa que eso es importante, si no lo haces por más potencia física, por más resistencia que tenga, no vas a lograrlo. En competencias de endurance, todas las competencias que son ciclismo, en las maratones, las ultras de natación, todo lo que es deporte de aventura, este aspecto juega un rol muy importante. En las competencias como son los 100 metros planos en atletismo, eso es más habilidad física y es muy buena prestación, mucha concentración, es otra habilidad. Pero esto de ser eficiente y eficaz, porque son competencias muy cortas, pues no se necesita tanto como en los deportes que se requieren de largas horas. Ahora vamos a ver 18 diferencias entre un atleta o ciclista eficaz y un eficiente. Entonces vamos aquí. Dice, el atleta eficaz entrena mucho sin pensar. Ese tipo que está entrenando, a veces uno le pregunta, ¿por qué está haciendo? No, es que me mandaron a hacer esto y yo hago todo lo que me dicen. El atleta eficiente entrena inteligente sabiendo el por qué lo hace. Entonces, uno sabe el por qué y el otro simplemente lo hace. El atleta eficaz, lo que le importa es lograr la meta establecida sin importar cuánto le cuesta. Entonces, usualmente son gente que tiene o muy buen rendimiento 1 o 2 años, o muy buen rendimiento la primera parte del año, o muy buen rendimiento una que otra competencia, pero no todas. Y el eficiente lo que le importa es lograr la meta establecida con el menor costo posible y con el menor desgaste posible. Si ustedes ven, ahora que pasó el Tour de Francia, se dice que el periodo crucial es la tercera semana. Ahí es donde se define todo. En algunos casos, como este Tour, se definió mucho antes, pero las posiciones importantes, ustedes vieron que alguno que otro ciclista que estaba en la tercera posición, como en la segunda semana, terminó de 11 o terminó de 12. El atleta eficaz entrena grandes volúmenes, mientras que el atleta eficiente entrena lo que necesita entrenar. No se pasa pensando que más es mejor. ¿Por qué? Porque sabe que
el balance entre intensidad y volumen es muy importante, donde la intensidad juega un rol muy importante en su preparación. Se dice que los volúmenes grandes te permiten finalizar una competencia. La intensidad de entrenamiento te permite competir la competencia, que son dos cosas importantes. El atleta eficaz sabe que hay que entrenar. Se levanta cada día y yo sé que tengo que entrenar. Mientras que el eficiente sabe qué es lo que tiene que entrenar y de qué forma tiene que entrenarlo. El atleta eficaz entrena muy fuerte. Y el atleta eficiente compite lo más inteligente posible. Entonces, uno compite muy fuerte y el otro es muy inteligente a la hora de competir. Uno se esfuerza mucho, que es el punto número 6, y el otro sabe cuándo y cómo esforzarse. Uno compite con coraje y orgullo y el otro compite sabiendo lo que tiene que hacer. Entonces, a veces encontramos ciclistas que son muy corajudos y que son muy entregados, pero no tienen el resultado que se busca, porque el desgaste que implementan en su preparación o en su competencia es demasiado y no pueden soportar tales demandas físicas. El eficaz se hidrata y se alimenta lo suficiente, mientras que el eficiente sabe cuándo hidratarse y cuándo alimentarse, tanto en entrenamientos como en competencias. Entonces, es importante porque nosotros, estando yo en Bélgica, que fue yo viví en Polonia, en España, en Barcelona exactamente, viví en Bélgica y en Rusia, y a los ciclistas y a los atletas se les dan clases de hidratación. Ellos pasan como un curso, o sea, qué es hidratación, cómo uno se debe alimentar, o sea, cómo uno debe dormir. Entonces, el atleta eficaz se hidrata solo cuando puede, solo cuando necesite y si hay tiempo. Y a veces lo que encontramos es que a veces algunos de los ciclistas pasan la zona de abastecimiento y no recogen lo necesario. Mientras que el eficiente se hidrata antes de lo que necesite y establece lapsos de tiempo en que debe hidratarse. Entonces, en algunos casos, tú ves a los ciclistas más inteligentes o a los capos diciendo, dentro de 15 kilómetros voy a necesitar alimentación y voy a necesitar hidratación. O alguien me lo da de mis colegas, o bien alguien en la carretera, en la zona, para abastecimiento tiene que estar listo porque lo que quiero es esto y esto y esto. Y a veces los ciclistas simplemente, los que no piensan mucho, le dan lo que me den está bien. El ciclista eficaz come cuando tiene hambre y si tiene tiempo. El eficiente sabe cuándo debe alimentarse durante el día, antes de entrenar, durante el entrenamiento, durante la competencia y después de la competencia. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que los grandes ciclistas conocen lo que es la ventana anabólica. ¿Qué es la ventana anabólica? Que usted 15 minutos después de haber competido tiene que estar ingiriendo. Tiene que estar ingiriendo sobre todo carbohidratos para reponer su energía. El atleta eficaz duerme lo que pueda, mientras que el eficiente duerme lo que necesita para recuperarse. Entonces, no es dormir mucho, es dormir eficiente. Por ejemplo, les doy, posiblemente algunos de ustedes saben, algunos no, no es lo mismo estar recuperado que estar descansado. Entonces, para recuperarse, tú no puedes tener un celular cerca si vas a dormir y no puedes tener luz. Entonces, cuando he estado en los campamentos de alto rendimiento, en la noche las luces no funcionan, están como desconectadas, porque todo el mundo si va al baño a orinar, sobre todo los varones que se hidratan mucho, yo he estado la mayoría con hombres, lo que ves es que van tocando las paredes para ver dónde estaba el baño, porque la luz corta lo que es la melatonina y cuando corta la melatonina se rompe el proceso de recuperación. La melatonina es la responsable de crear todos los ciclos de recuperación hormonal en el cuerpo. Entonces, 0 celular y 0 luz. El atleta eficaz duerme las horas que puede, el otro sabe cómo. Y si hablamos de sueño, ahorita cuando terminemos la charla podemos conversar un poco más, pero uno duerme en ciclos de hora y media. O sea, hora y media son ondas cerebrales que van de alfa, beta, gamma, zeta. Entonces son 45 minutos bajando, 45 minutos subiendo y usualmente uno aquí
está en sueño ligero, aquí está en sueño profundo, y cuando ocurre el sueño profundo es cuando uno se recupera, cuando todos los procesos hormonales, toda la recuperación metabólica del cuerpo ocurre. Entonces ellos buscan dormir en ciclos de hora y media. O sea, es mejor dormir 6 horas que 6 horas y media. Es mejor dormir 7 horas y media que 7 o que 8. Y etcétera. Lo podemos comentar un poco ahora cuando hablemos las preguntas. El atleta eficaz no sabe que descansar y recuperarse son dos cosas muy diferentes. O sea, usted puede estar descansado pero no recuperado. Entonces, después de una etapa, en alguno de los tours importantes, el atleta llega y se acuesta y se despierta porque ya descansó. Pero en muchos casos no se logra recuperar, y el que no se logra recuperar no es eficiente y no va a poder ser útil para su equipo. Lo otro importante es que el atleta eficaz no tiene muy claro cuánto porcentaje de grasa debe tener, cuánto porcentaje de músculo, cuánto porcentaje de agua, que es importantísimo, cuánto porcentaje de oxígeno, cuánto es el máximo consumo que debe tener, cuál es su edad metabólica. Entonces, estos conceptos no los tiene claro. Y si usted quiere rendir, usted debe saber cuánta grasa tiene y cuánta grasa debe tener su cuerpo de acuerdo a su estatura y a sus dimensiones. ¿Cuánto músculo? Más o menos para que tengan conceptos claros. Un ciclista anda para abajo de un 10% de grasa, para arriba de un 82% de músculo. Una mujer anda ciclista para arriba de 60% de agua, un hombre para arriba de 62% de agua. El oxígeno, ambos deben tener de 95 hacia arriba. Y el máximo consumo de oxígeno ya debe ser de acuerdo a la edad, pero son máximos consumos de oxígeno que andan superior a 60 o 65 de valor. Y la edad metabólica, ustedes saben que los atletas de alto rendimiento y los ciclistas que rinden tienen una edad de 2 años todos. Y no importa si tiene 30 años, si tiene 25, si tiene casi 40. La edad metabólica es muy importante, y lo que se define, si ustedes tomaran una niña o un niño de 3 años y los pusieran desnudos, ustedes ven quién es hombre y quién es mujer. Pero imagínense que ustedes le quitan la piel y lo dejan en músculo y hueso. Esos son unisex. Entonces dice que la edad metabólica a los 12 años hay una gran diferencia fisiológica entre el hombre y la mujer, y por eso se puede definir que la edad cero de un cuerpo son los 12 años. Entonces, ustedes pueden ver, por eso ustedes pueden ver a un ciclista de 33 años ganándole uno de 25. Y no es, porque los dos en sí tienen 12 años. O sea, no hay diferencia en su edad metabólica. El atleta eficiente piensa que con solo entrenar su cuerpo va a rendir bien. El atleta eficiente sabe que necesita trabajar su mente para rendir mucho mejor. Y en este caso, cuando yo trabajo con atletas, ellos hacen todo un autoanálisis de cuáles son las cosas que necesita trabajar en su mente para ser mucho más eficiente. Desde el miedo, desde el temor, desde el saberse posicionar en un pelotón, del saber descender. A veces muchos ciclistas no descienden no porque sean malos descendiendo, sino porque la mente le juega una mala pasada y se llenan de mucho nerviosismo. No sé si ustedes se acuerdan en el tiempo que Froome fue peón no me acuerdo cuál fue el ciclista inglés que ganó ¿alguien se acuerda cuál fue el ciclista inglés que ganó el Tour de Francia? Por cierto, lo hicieron Sir, porque ganó muchas medallas olímpicas también, un excelente ciclista. No sé si alguien se acuerda el nombre en este momento. No era de Gen, Thomas de Gen, me parece. ¿Quién? Thomas de Gen. No, Thomas de Gen no, ese es belga. Era Higgins, ¿no era Higgins? Higgins, sí. Ajá. Sí. Sí. Resulta que en su segundo tour no se dieron cuenta que el tipo se salió de la carretera como 2 veces. Entonces hubo un comentario muy interesante, en ese tiempo estaba yo, y uno de los comentaristas que estaba dando opiniones entrevista a Eddy Merckx, y Eddy me dijo, es que parecía que Higgins era un baby, un niñito bajando en bicicleta. Y lo que dijo Higgins es que se puso tan nervioso que perdió la habilidad de bajar.
Y entonces le dijeron, ¿por qué te costó tanto bajar? O sea, no, yo bajo muy bien. Lo que pasa es que mi mente me jaló una trastada y mi nerviosismo no me hizo estar relajado en la bicicleta. Entonces, esos son los aspectos que trabajan los grandes ciclistas para entender qué es lo que lo puede frenar en una competencia. Entonces, son aspectos importantísimos. Y cuando hablamos de eficacia eficiente, usualmente le pedimos a los ciclistas que hagan una lista con esto. O sea, y como te digo, me acuerdo muy bien que este tipo Froome y decían que tenía como unas 20 hojas escritas de todo lo que tenía que hacer para ganar el Tour. 20 hojas escritas. Y uno piensa que es puro entrenamiento. Entonces, haz una lista de cosas que debes implementar para mejorar tu entrenamiento, tu competencia, tu biomecánica. Ellos saben qué errores biomecánicos están cometiendo, cómo mejorar la alimentación diaria. En el día a día uno se alimenta muy diferente, si está entrenando fuerte, si está entrenando moderado. Uno se hidrata muy diferente en el día a día que cuando se hidrata, cuando va a entrenar o cuando va a competir. ¿Cuál es la alimentación post-entrenamiento, hidratación post-entrenamiento? Hay 3 tipos de hidratante, ustedes saben ya. ¿Okay? Uno es al día a día, cuando no estás entrenando, que tiene una cantidad de carbos baja, una cantidad moderada o alta. Cuando estás en entrenamiento, ya sea muy fuerte, si es muy fuerte es alta, y una que básicamente es recuperativa. Entonces, las horas de sueño, ellos establecen cuántas horas de sueño van. Entonces, es muy, muy común ver a los ciclistas que se fijan a qué horas se acostaron y dicen, ok, 7 horas y media voy a dormir, o voy a dormir 9 horas. Entonces, ponen el reloj, dicen, duro más o menos unos 15 minutos durmiendo, 20 minutos durmiendo, entonces a eso le sumo 7 horas y media y pongo mi hora. Su preparación mental. La preparación mental dice 7 aspectos importantísimos también en la preparación mental. Y son atletas integrales en el sentido que ellos trabajan su preparación física, su movilidad, su flexibilidad, su fuerza. Yo me acuerdo muy bien, no se acuerdan ustedes de Paolo Bettini, que estuvo con el equipo de Quick Step. Quick Step ha tenido diferentes nombres y en ese momento estaba Tom Boonen también, que fue campeón del mundo. Y una vez, estando en Roth, el equipo, ellos estaban nadando. Y si tú los veías, parecían que eran nadadores. Porque los tipos hacían una preparación integral. O sea, ellos nadaban no por ser nadadores, no competían en natación, pero era parte de su preparación para ser un mejor ciclista. Y si ustedes ven en uno de los documentales de Cavendish, él decía que el estilo de vida es fundamental. ¿Por qué ha sido él tan longevo? Porque ha logrado llevar un estilo de vida muy saludable, a diferencia de Peter Sagan, que se dieron cuenta que está mucho más joven que Cavendish y ya colgó la bicicleta. Él dice que uno de los problemas fue que tenía un estilo de vida antes y le produjo mucho rendimiento y ahora se medio desequilibró y su estilo de vida no le está permitiendo rendir. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento, cuando hablamos de competencia, son aspectos importantísimos. El hecho de que uno piensa que la motivación es lo principal. No, lo principal es que usted conozca qué es lo principal para que repercute en forma eficiente en su entrenamiento, en su competencia. Porque el que entrena más no es el mejor y el que compite más duro no es el que gana. ¿Ok? Preguntas y entramos ya en una parte